Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de las instalaciones de Valora Radio. Este programa, Valora tu vida sin adicciones, se transmite todos los viernes, 2 de la tarde, hora del centro de México, y aquellas personas que nos estén sintonizando en alguna retransmisión o que estén viendo el programa simultáneamente en otras plataformas, bueno, pues sean bienvenidos. Hoy nuestro tema del día es una pregunta que nos podemos hacer constantemente. ¿Por qué una persona puede llegar a ser adicta? ¿O por qué nos hacemos adictos? ¿Por qué los seres humanos tendemos a desarrollar comportamientos adictivos? Hoy estaba hablando con una persona y cuando le decía sobre el tema del día me comentaba, bueno, pues el alcohol, las drogas, las sustancias, diferentes tipos de sustancias, el sexo, y son las únicas que conozco, me decía él, ¿no? Entonces yo le comentaba que hay diferentes tipos de comportamientos adictivos y que nosotros podemos irnos identificando, ir conociendo por qué un ser humano puede llegar a ser adicto o por qué nos podemos tender a comportar de esa forma. Hay diferentes tipos de adicciones. Hoy vamos a hablar como de las fases para llegar a una adicción, de los procesos adictivos y de los diferentes tipos de adicciones. Primero hay que entender que la adicción es un comportamiento que tiende a ser compulsivo, repetitivo. Para que nosotros lleguemos a una adicción, hay como una escalera, hay diferentes escalones que vas subiendo en donde vas llegando a un proceso adictivo. El primer escalón generalmente se le denomina uso recurrente, uso experimental. Generalmente todos lo vamos a pisar. Una persona que es adicta a la pornografía ocasionalmente puede llegar a sus manos y ver un video y usarlo o experimentarlo. El alcohol, las sustancias, a veces yo les digo a algunos padres, de una u otra forma tus hijos van a experimentar la sensación y eso no significa que se conviertan en adictos. Yo generalmente doy el ejemplo con el alcohol. Yo puedo usar o puedo beber y no me engancho, no me causa conflicto. Fui a una fiesta, bebí, pero no hay un exceso, no hay una situación que te cause problema, y entonces entra como en este escalón que se llama uso experimental. Después del uso experimental viene otra parte que se les llama hábito. Significa que entonces tú ya pasaste el probarlo, experimentarlo, el estar en contacto con esa conducta, con esa sustancia, con esa persona, con esa sensación, y después empiezas a crear un hábito y empiezas a hacerlo. No sé, si seguimos con el ejemplo del alcohol, pues empiezo a beber todos los viernes, de lunes a jueves. No tengo ningún problema, me puedo controlar, inclusive de domingo a jueves, y no tengo aún dependencia, no me crea ningún conflicto, pero empiezo a crear el hábito de todos los viernes, y esta frase que muchos tienen, es viernes, el cuerpo lo sabe, el viernes vamos a beber. Y empiezo a generar el hábito de todos los viernes empezar a beber, e inclusive empiezo a generar el hábito de ciertas cantidades, 2 o 3 bebidas, 4 bebidas, y me quedo en ese estado de ánimo. Cuando una persona no desarrolla un comportamiento adictivo, está en un hábito sano. Pero cuando tú empiezas a generar este mal hábito y el mal hábito se empieza a convertir en vicio, después del hábito hay otro escalón que se llama tolerancia o aumento de consumo. Significa que yo estoy habituada a beber todos los viernes, pero mi cuerpo, mi mente, mis emociones empiezan a crear una cierta tolerancia. Entonces ya no necesito 5 bebidas, ya puedo tener tolerancia y puedo beber 6, 7, 8, y llega la etapa de aumento de consumo, que entre la línea del hábito y la tolerancia y el aumento de consumo pueden pasar meses, pueden pasar años, puede ser rápido, porque eso depende del nivel de dependencia que crea la persona, que es el siguiente escalón. Después de la tolerancia, el aumento de consumo, la persona empieza a crear cierta dependencia. Quiere decir que necesito recurrir a esta acción o a esta sustancia o esta conducta para empezar a sentirme bien. Y al crear yo dependencia, después viene ya un nuevo escalón que se llama pérdida de control. Y este escalón es uso, hábito, tolerancia, aumento de consumo, dependencia, pérdida de control, y ya estás en un proceso o en un estado adictivo.
Todos estos escalones los pasamos en los diferentes tipos de sustancias o diferentes tipos de comportamientos adictivos o diferentes tipos de emociones. Es muy curioso, yo les lanzo la pregunta y los que puedan comentar o los que tengan alguna opinión al respecto. Cuando tú hablas de adicciones, generalmente como con esta persona que estaba hablando en la mañana, siempre las personas mencionan las adicciones de ingesta, porque obviamente son las más notables, son las más conocidas y son las que dentro de la cuestión del ámbito social causan un poco más de conflicto. ¿Qué significan las adicciones de ingesta? Precisamente como lo dice la palabra, todo aquello que tú ingieres, sea bebido, inhalado, inyectado, medicado, comido, todo lo que viene, fumado, todo lo que viene del exterior y que ingieres a tu cuerpo. Ese tipo de adicciones son un poco más sectarias, son un poco más visibles y las tenemos como muy claras hasta cierto punto cuando hablamos de adicciones de ingesta. Una persona se puede ser adicta a un medicamento, aunque sin ingesta, sí. Una persona se hace adicta, como lo dije, a las sustancias, a las azúcares, al cualquier tipo de sustancia, como lo dije, inhalado, fumado, inyectado, medicado, comido, todo lo que viene del exterior y que nosotros ingerimos pasa por estos escalones del proceso adictivo. Pero hay otro tipo de comportamientos adictivos que no tienen tanto reflector, no las consideramos tan graves, pero que pasan por estos mismos procesos. Este tipo de adicciones se les denomina adicciones de comportamiento o adicciones de procesos y se dividen en 4. Las primeras son las emocionales. Cuando yo hablaba con esta persona y hablamos del uso, del hábito, de la tolerancia, del aumento de consumo, de la dependencia y la pérdida de control, si habláramos de un proceso adictivo emocional, podemos hablar de la tristeza, podemos hablar del miedo que llegan a convertirse. Él me decía, pero no son como cuestiones de manías, no son comportamientos obsesivos compulsivos, claro. Pero lo mismo tienen los de ingesta que tienen las personas que tienen un comportamiento adictivo. Una persona se puede hacer adicta a la tristeza perfectamente y hoy vamos a explicar algo que existe en el cerebro del ser humano que se llama sistema de recompensas o neuronas del placer. Por eso nos hacemos adictos, pero hay que entender o hay que saber diferenciar a qué somos adictos y en qué parte de estos escalones hemos perdido un poco el control o hemos perdido la voluntad, que creo que es la palabra más importante que se maneja en todos los procesos adictivos. Cuando hablamos de el primer escalón de las adicciones del proceso, hablamos de emociones. Como lo dije, tú te puedes hacer adicto a la tristeza, te puedes hacer adicto a la ira, que es el proceso que se manejan las personas que son iracundas, los que son precisamente están como en esta corriente o en estas agrupaciones que se les llama neuróticos anónimos, porque son personas que están yendo a buscar ayuda para tener un proceso del control de la ira. Hay una película muy famosa en donde salía, creo que Jack Nicholson y Ben Affleck, en donde era él una persona iracunda y lo mandaban a un como clínica o proceso para trabajar sus niveles de ira o su adicción a la ira. La ira puede generar adicción, la tristeza puede generar adicción, el miedo puede generar comportamientos adictivos. Y ese es como el primer nivel que se habla de este tipo de adicciones de procesos. El segundo es cuando hablamos de todo esto de relaciones conflictivas, codependencia, relaciones tóxicas, que llevan este mismo proceso. Yo me habitúo a una relación conflictiva, empiezo a crear tolerancia, creo dependencia y no lo puedo dejar. Y entonces ya vienen todas las fases del proceso adictivo. Todo lo que son relaciones codependientes, relaciones tóxicas, entran un poco después otra fase de comportamientos adictivos que se les llama un poco de procesos mentales, por decirlo, ¿no? Los celos también pasan por un proceso adictivo, son todos estos de comportamientos compulsivos adictivos que se crean en el pensamiento. Ojo, las adicciones de ingesta tienen que ver con sustancias, como lo digo, que vienen del exterior. Este tipo de comportamientos adictivos se crean en la mente, en las emociones del ser humano y se crean en su interior. Y el consumo, por lo menos aquí, es medible en cantidades. Aquí no es visible, pero tienen el mismo proceso adictivo y entonces vas creando cierta tolerancia y vas
aumentando tus dosis, por decirlo de alguna forma. En estas cuestiones mentales hablamos de todos esos comportamientos adictivos que se generan en nuestras líneas de pensamiento, como pueden ser la celopatía, los comportamientos obsesivos compulsivos, una persona que tiende a desarrollar anorexia, bulimia, adicción al juego, que ya se mezclan un poco con comportamientos propios de moverte o hacer acciones. La adicción a la pornografía tiene como un eslabón entre el proceso mental y el comportamiento humano, por decirlo. La adicción al juego, la adicción a la limpieza, la adicción a la acumulación, el sexo crea adicción, todo lo que se deriva, adictos a la pornografía, adictos al sexo, adictos a la masturbación, la violencia genera adicción. Creo que por lo mismo hoy en día los altos índices de violencia, los puntos en donde hay personas que sienten este cierto placer por causar daño, el robo, el crimen, son procesos adictivos que pasan por estas escaleras que menciono y por esta parte que hablaremos el día de hoy, el sistema de recompensas, las neuronas que tenemos en el cerebro que nos crean placer. Explicado de una forma muy sencilla, es como si nosotros, esta parte de nuestro cerebro donde están todo este cúmulo de neuronas que nos dan felicidad o placer, dopamina, adrenalina, oxitocina, serotonina, es como si tú estuvieras apretando constantemente un switch y te da ciertas dosis de placer. Hay algo que en el proceso adictivo, en la literatura de los 12 pasos de los grupos de autoayuda, ellos lo mencionan como un placer deformado. A mí me causa mucho placer consumir cierta sustancia. Y en mi cerebro se accionan ciertas glándulas que me están estimulando como estas zonas de supervivencia, de adrenalina, están creadas dentro del sistema nervioso, están creadas, hay una zona del cerebro que se llama la amígdala, que entonces segrega y están involucrados en nuestro cerebro el sistema nervioso central, la amígdala, que tiene un poco esta parte de emociones, respuestas, y nuestra parte neuronal, que va creando líneas de pensamiento y procesos adictivos, actúa en la memoria, actúa en el aprendizaje, y nuestro cerebro está conectado a través de neurotransmisores que conducen información. Ojo, cuando nosotros hablamos de estos escalones, hay un escalón que lo mencioné, que es el hábito. Cuando tú empiezas a desarrollar un hábito físico, consumir un refresco, comer ciertas sustancias o cierta comida, tener una conducta de hábito, tener relaciones sexuales, ver pornografía, como lo digo, limpiar, habituarte a una emoción, vas creando en tu cerebro a través de estos neurotransmisores, nos van pasando información de placer. Por eso en el proceso adictivo muchos hablan de esta parte de placer deformado. Una persona puede sentir en su cerebro muchísimo placer por limpiar 5 horas, ¿no? Inclusive yo tengo personas que tienen esta adicción a la limpieza, que son entre procesos o comportamientos compulsivos y entre comportamientos que crean cierta dependencia como un adicto, porque no pueden parar, y en el momento que paran entran en crisis, y en el momento que se abstienen de limpiar 5 o 6 horas empiezan a tener ciertas reacciones emocionales, ya sea de iracundos, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, que es el mismo proceso que pasa un adicto cuando no ingiere la sustancia. Por eso es importante entender que aunque este tipo de adicciones, una persona que no va al casino, una persona que no limpia, yo tenía un chavo que su mamá era acumuladora, y yo creo que todos en algún punto tú vas por una calle y volteas a ver ciertas cocheras y desde la cochera se ve que son acumuladores. Habrá personas que no, pero que entras a tu casa. Había un programa muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Acumuladores Compulsivos. Y entonces los acumuladores compulsivos pasan por este mismo proceso adictivo: hábito, aumento, dependencia, pérdida de control, proceso adictivo, ¿no? Y yo tenía un muchacho que llegaron él y su mamá a pedir ayuda al grupo, y entonces
Él me decía, es que mi mamá se sale en las noches a revisar contenedores de basura o va y recoge cosas y entonces llega en la madrugada y hemos visto que recoge hasta frascos de comida vacíos, me decía envases de desodorante que están vacíos, que la gente tira, o sea, mi mamá va y acumula basura y se la trae a la casa y en su proceso mental, obviamente las personas que tienen esta conducta acumuladora en algún momento lo van a utilizar, hay un cierto placer entre más cosas encuentras, van por así como el adicto va a las 3 de la mañana a buscar a una persona que le venda la sustancia, el acumulador va en la madrugada a buscar cosas y cada vez que recoge algo de basura o algo nuevo que encuentra, su cerebro tiene este sistema de recompensas. Trato de explicarlo desde el proceso porque nosotros es más fácil que vamos al adicto de ingesta, al que se droga, al que bebe, pero la persona que tiene un comportamiento adictivo, el cerebro procesa exactamente igual, la única diferencia es que a este cerebro estamos introduciendo sustancias. Este cerebro, las sustancias las genera nuestra propia bioquímica cerebral, si lo podemos ver así. Es muy interesante entender que las palabras claves que tiene nuestro cerebro es dopamina, placer, motivación, recompensa. Es como ese ciclo adictivo que nosotros llegamos a desarrollar ante cualquier conducta. Así como la persona va y busca cosas para acumular, está la persona que va al casino, está la persona que tiene una crisis y tiene un trastorno alimenticio y entonces en su cerebro está dejar de comer o por lo menos las personas que tienen este proceso de atracones, de bulimia, entonces es comer, recompensa y luego hay ciertos bajones que creo que se tiene mucho los procesos adictivos. Dentro de esta parte llega un momento como de crisis, estado depresivo, porque así como sientes mucho placer en tu sistema de recompensas, luego viene como estos niveles bajos de felicidad y entonces por eso tienes que volver a hacerlo. El que consume después del efecto de la sustancia, cuando bajan tus niveles de dopamina, cuando bajan todas estas sensaciones de felicidad, hay muchísima tristeza, hay muchísima culpa, hay muchísimos estados emocionales en donde la persona por eso constantemente está repitiendo el comportamiento. No quiero sentir este vacío, no quiero sentir esta culpa. Mi sistema de recompensas me dice, repite lo que te da placer. Y entonces es donde empieza el proceso adictivo, porque el proceso adictivo se basa en no saber parar. Somos compulsivos y lo podemos repetir dependiendo que tanto estemos estimulando nuestro cerebro todo el día. Tengo personas que tienen adicción a la pornografía y pueden durar horas. Personas que dejan inclusive de trabajar y se aíslan en un cuarto y su sistema, en su bioquímica cerebral, ahorita estamos hablando solo de bioquímica cerebral, hablaremos de los procesos mentales, porque recordemos que nuestra mente tiende a distorsionar la realidad. Consumas o no consumas sustancias, más bien, sí, consumas o no consumas sustancias. Nuestra bioquímica cerebral y nuestra mente tiene esta parte en donde se crea la compulsión, en donde se le denomina trastorno mental. Distorsionamos la realidad y nuestra mente entonces empieza a crear, a través de nuestra bioquímica cerebral, a realidades alternas, por decirlo de alguna forma. Y lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es que todo lo que lleva a estos diferentes sistemas de recompensa han sido relacionadas con diferentes tipos de comportamientos. Depresión, esquizofrenia, trastornos, adicción a las drogas, al alcohol, al juego, al sexo. Y cuando yo estaba estudiando mi certificación en consejería en adicciones, recuerdo que había uno de nuestros profesores que era psiquiatra. Y entonces él decía que estudiar los comportamientos adictivos, no solo a los drogadictos o como lo digo, a los farmacodependientes, porque estudiar los procesos adictivos es estudiar el cerebro. Hay un documental muy bueno que está, creo que en Prime, que también así se llama, Adictos. Y hay una doctora que se llama Nora Volkow, si la pueden buscar en redes sociales, ella es una de las que a mi percepción estuvo mucho tiempo encargada en Estados Unidos de estudios, de clínicas, es una de las personas que ha hablado más de los efectos colaterales de la marihuana,
y su contenido es un poco hacernos conscientes. Hace poco hablaba con un chico que vive en Estados Unidos, voy a omitir el estado, pero allá en Estados Unidos la marihuana es legal, y entonces él me decía que pues le daban crisis de ansiedad, que estaba preocupado todo el tiempo, se mordía las uñas, tiende a tener ciertos comportamientos obsesivos, y entre la plática, pues él llegó mostrándome un cuadro de ansiedad, ¿no? Ansiedad y depresión. Era un cuadro emocional. Y cuando empezamos a platicar, o cuando a mí me toca platicar con los chavos, y de repente cuando yo les digo, oye, ¿pero tú consumes alguna sustancia? Marihuana. A algunos otro tipo de sustancias, pero voy a hablar de este caso, ¿no? Y entonces digo, es que todos los comportamientos que tú me describes son efectos colaterales del consumo. O sea, la gente quiere tratar el efecto colateral, pero para que tú te sanes de la ansiedad, de la depresión, de las conductas compulsivas, de los brotes psicóticos, de las noches de insomnio, pues tienes que dejar de consumir sustancias, porque lo que te está generando todas estas sustancias es tu sistema de recompensas en el cerebro. Es tu proceso neuronal, es la sobreestimulación de la bioquímica cerebral que tú tienes aquí. Y mientras no bajes a hábitos sanos y eduques a tu mente y eduques a tu cerebro y tengas la voluntad de tener nuevas conductas, vas a tener estos efectos colaterales. Porque, como lo digo, hay muchos efectos colaterales que están relacionados con el consumo de sustancias. Pero nuestra bioquímica cerebral, el estrés, el cortisol, la depresión, la ansiedad, también la vive una persona que tiene comportamientos compulsivos o adictos a la limpieza, a la acumulación, al juego, al sexo, porque el comportamiento adictivo o el proceso adictivo se basa en la pérdida de control. En el momento que esta conducta está distorsionando tu realidad y está afectando tu vida y tu entorno, estás en un proceso adictivo. Sea cual sea el comportamiento, sea cual sea la ingesta. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay una frase, yo platicaba con esta persona, y hay una frase de una canción de Gustavo Cerati que a mí me gusta mucho. Y Gustavo Cerati dice en esta canción, pruébame y verás que todos somos adictos. Todos tenemos la tendencia al placer, todos tenemos carne y tenemos esta tendencia a pequeñas recompensas de placer, a tener como dentro de la comida, dentro del comportamiento, dentro del sexo, dentro de acciones. Claro que tenemos que vivir de estas gratificaciones de placer. El problema del ser humano es que no sabe medirse y entonces pierde el control, y en el proceso de tener estos efectos hay una parte que dentro de una amiga que tengo que es oncóloga, hablábamos un poco de la comparación de los comportamientos adictivos con el cáncer. Y el cáncer está dividido en fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase quinta, y dependiendo la fase del cáncer es la gravedad o el daño que está causando la enfermedad en ti. Y todos hemos escuchado en algunos momentos que hablan que el cáncer es curable. En las primeras dos fases, inicio de la tercera fase, sí es detectable, si lo atiendes, si tomas un tratamiento, si te cuidas, si tienes disciplina, el cáncer es curable. Pero después de ciertas fases, cuando ya está muy avanzada la enfermedad, te darán tratamiento, pero no es curable, te darán una mejor calidad de vida, y hay una cierta fase donde el tratamiento ya no te va ni siquiera asegurar que tengas calidad de vida, ¿no? O sea, el desenlace es la muerte. Las adicciones son igual. Las adicciones son curables hasta cierta fase. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Si tú convives con una persona que tiene un comportamiento adictivo, es importante que tú como familiar o tú como persona que estás en su entorno tengas bien claro en qué fase está la persona, tengas bien claro cuándo ofrecerle ayuda, tengas bien claro cómo intervenir, porque después de cierta línea, yo siempre les digo, hay un punto de no retorno. Y después de cierta línea, ese comportamiento adictivo
Dios es muy grande, de eso estoy convencidísima y lo tengo bien claro. Y hay personas que están en una fase muy crítica y se sanan y se restablecen y se rehabilitan y dependiendo, creo que tanto como de la disposición de la persona, como de esta apertura al cambio, de este proceso espiritual, de este proceso emocional y en donde tú puedas rescatar o sanar. Pero hay algunas personas que están en unas fases muy avanzadas y que a veces no hay punto de retorno y no se van a rehabilitar y no se van a sanar y no depende de todos los elementos humanos que pongamos. Creo que podemos poner los elementos humanos y los elementos espirituales, pero el proceso adictivo depende un poco de la dependencia y de la bioquímica cerebral y de la parte neuronal que se ha dañado y del hábito arraigado, de la falta de voluntad, creo que de hasta ciertos obsesiones y procesos mentales y sobre todo creo que la más importante, cierta carencia espiritual, cierta agonía espiritual, cierta muerte espiritual. Entonces, tenemos que tener bien claro cuando estamos conviviendo con alguien que tiene un proceso adictivo, en qué escalón está. Porque cuando ya estás en un escalón de dependencia y empiezas fase 1, fase 2, fase 3 de un comportamiento adictivo, hay que brindar la ayuda, hay que poner los límites y hay que hacer consciente al otro que no solo es la abstinencia, porque cuando tú llegas con una persona de ingesta o con una persona que tiene un comportamiento, la primer sugerencia que nosotros damos es, bueno, pues deja de consumir, abstente y cambia tus conductas. Y hasta cierto punto en la parte física está perfecto. Pero en la parte neuronal, en nuestra bioquímica cerebral, cuando tú acostumbraste a tus procesos mentales, a tus neuronas, a estar estimulando tanta adrenalina, tanta dopamina, tanto placer, y se lo quitas, ¿cómo vas a trabajar en esa parte mental y emocional y sobre todo neuronal? Por eso muchas veces tiene que haber cierto medicamento, por eso muchas veces tiene que ir acompañada la bioquímica cerebral con la terapia, con el acompañamiento, para que tú en algunos puntos empieces a desarrollar esta conciencia de rehabilitación. Y en esta parte del por qué nos hacemos adictos, hay que entender que primeramente estamos llenos de malos hábitos y nos acostumbramos a esos hábitos porque son placenteros. Y cuando ya estamos en unas fases de dependencia, la persona que está en un proceso de dependencia no sabe parar, no tiene la capacidad de parar. Tengo una persona que ella era adicta a las compras por internet, que creo que el proceso de la pandemia, pues a muchas personas, tanto como el juego, las compras, la pornografía, detonó muchísimo la pérdida de control. Y entonces esta persona, acudió a tomar terapia conmigo, ¿no? Y me decía, ok, tengo un problema porque soy adicta a las compras. Tengo un problema porque tengo un closet lleno de ropa que no ni siquiera he usado, que tiene la etiqueta, que está colgada. Yo voy a una tienda y no puedo irme sin comprar algo. No solo era ropa, eran zapatos, eran cosas de cocina, eran cortinas, eran colchas. O sea, su problema de compras estaba en una fase muy de dependencia, inclusive en una fase ya adictiva avanzada. Entonces, para muchas personas, cuando tú identificas, como lo digo, el proceso adictivo, no es que a ti te cause un conflicto, le causas un conflicto a tu entorno, su economía, su relación con sus hijos, su relación con su esposo, su relación con los demás, porque ella prefería irse a comprar que convivir con su familia. Todo lo que te afecta un comportamiento adictivo, tanto en la conducta como en la parte un poco de los procesos mentales, como en el ámbito social. Y entonces ella llegó y me dijo, bueno, quiero trabajar mi adicción a las compras. Y cuando empezamos a identificar estos procesos mentales y cuando se trabaja en acompañamiento, una de las cosas por la perspectiva, por el enfoque que yo manejo, yo trabajo mucho en el análisis de la conducta humana. Y entonces yo le decía, para que tú te hagas consciente cómo llegaste a este proceso adictivo, tienes que darte cuenta cómo inició, cuándo se detonó tu primer compra y sentiste placer.
E inclusive pueden ser a veces comportamientos aprendidos desde la infancia, del entorno en donde tú creciste. Podemos hablar que esos se identifican más con las sustancias, con el alcohol, con la violencia, con el trato, con las relaciones codependientes, porque creciste con ellas, te habituaste a un entorno y ese entorno te creó el hábito a ti y empezaste a desarrollar esa conducta. A veces la aprendimos hasta inconscientemente. Y entonces cuando yo le decía a esta persona, o sea, ahorita el problema es grave, pero ¿cuánto tiene el problema grave? O sea, tu problema de compras, ¿cuánto tienes que está afectando tu economía, tu relación con tu pareja? No, pues como 3, 4 años. Ok, esa es la parte grave, pero vamos a ver los inicios, porque entonces desde hace cuánto tiempo tienes esta conducta que ha llevado el proceso adictivo. Ha ido creciendo, se ha estado haciendo compulsivo y ha empezado a desarrollar esta dependencia. Y entre una u otra cosa, el acompañamiento que nosotras llegamos a tener, más o menos estábamos hablando de 10 años de conducta. O sea, 10 años en donde empezaste a comprar algo y sentiste bien. Y a lo mejor estabas en esta etapa de uso y hábito, como lo digo. Después empiezas a crear una cierta tolerancia, te empiezas a adaptar y empiezas a perder el control. Cuando nosotros hablamos de una conducta de 10 años, pero de 3, 4 años, en donde ya es una parte grave, crítica, el proceso de rehabilitación no es decirle a la gente, no lo hagas, deja de comprar. Y ni siquiera es tan sencillo. Por eso cuando yo a veces le digo a las personas, es que tengo un familiar adicto. Tú quieres tratar a tu familiar adicto que tiene 30, 40 años. Pero él empezó a consumir drogas desde los 15, desde los 20, desde algunos en la etapa adolescente, algunos en la etapa de juventud, algunos empiezan a ser adictos en la etapa adulta. Y algunos llegan, como lo digo, como las fases de una enfermedad en donde es un poco curable. ¿Sabes qué, Rebeca? Tengo 5 años consumiendo esta sustancia. Bueno, pues vamos a trabajar con 5 años de malos hábitos, pero cuando trabajamos con una persona que tiene 15 años de malos hábitos, el proceso de terapia es diferente, el nivel de conciencia que la persona tiene que desarrollar y el nivel de renuncia, porque va a haber procesos de dependencia, va a haber crisis. Para eso es precisamente el acompañamiento, para eso es que tú te hagas consciente qué tan arraigado tengo esta conducta. Lo traslado, este mismo proceso, a relaciones tóxicas, a una relación codependiente. A veces hay personas que llegan a terapia y estoy en una relación codependiente, vivo con un adicto, estoy en una relación tóxica, hay violencia, estoy en una relación codependiente. ¿Cuánto tiempo tienes en esa relación y qué nivel de adicción has desarrollado hacia esta persona? E inclusive a veces nos tocan los casos de personas que vienen de familias codependientes y entonces estamos hablando de un proceso adictivo en nuestras líneas de pensamiento que traemos desde la infancia. No, mi mamá era así con mi papá y yo soy así con mis parejas, no con esta. He tenido parejas anteriores y me sigo comportando igual. Es un comportamiento aprendido, pero se ha desarrollado en tu conducta. Y tú has tendido a desarrollar un comportamiento adictivo. Por eso es muy importante conocernos, por eso es muy importante hacer conciencia. Quiero frenar el problema. Yo le decía a esta chava, volviendo a la chava de las compras, tu proceso de desintoxicación, como cuando le dices a alguien que está ingiriendo alcohol, sustancias, medicamento, comida, deja de ingerirlo. Tu proceso de desintoxicación es dejar de comprar. El que está en un proceso compulsivo de conductas de celopatía, de adicción a la pornografía, de adicción al sexo, las personas iracundas, las personas ansiosas, las personas depresivas, tu desintoxicación es dejar de consumirlo. Por eso para muchos es, tengo tantos años viviendo así, ¿cómo dejo de comportarme así? ¿Cómo dejo de consumirlo? Porque en mi sistema de recompensas, en mi cerebro, no entra todavía la información de dejarlo. Y si me lo quitas, muchas personas van a colapsar. La persona que se muerde las uñas, las personas que se cortan, las personas que tienen ciertos comportamientos compulsivos. Hay que entender que para eso necesitamos conocer nuestra bioquímica cerebral. Y para eso en algunos puntos, tal vez, no digo que siempre y no digo que a todos, porque para eso se necesita una evaluación, en algunos momentos se necesita tener hasta cierto punto
acompañamiento de algún medicamento, conductas, terapia ocupacional, algunas cuestiones en donde poco a poco tú vayas restableciendo tu bioquímica cerebral, aclarando, teniendo más lucidez en tu mente y cambiando conductas. Por eso es muy importante identificar en qué proceso adictivo estamos y entender cómo es que nos hacemos adictos. La persona que tiene un comportamiento adictivo no tiene un año. Tal vez tiene un año que se ha hecho visible y se ha agravado su comportamiento. Pero la persona que tiene un comportamiento adictivo, analicemos qué tan arraigada está la conducta y qué tanto tenemos esta cierta dependencia. Porque nosotros tenemos que entender que hay mucho placer en comportarnos así. Y creo que esa es la parte que más necesitamos a veces trabajar con ello. El otro día nosotros, para los que en algunas ocasiones trabajan, se han conectado, tenemos un grupo de autoayuda los lunes y en algunas ocasiones nosotros hablamos un poco de la renuncia. Cuando tú de repente no te has hecho consciente a qué tanto vas a tener que renunciar al tener un comportamiento adictivo, creo que tendrás que ver qué tanto placer te produce. O sea, cuando tú, como lo digo, en nuestro cerebro dopamina, placer, felicidad, adrenalina, recompensa, el proceso adictivo se genera en nuestro pensamiento. Tengo un chico que él tiene adicción a la pornografía y entonces dentro del acompañamiento yo le decía, identifica en tu proceso mental, sobre todo en nuestras líneas de pensamiento, en esa pequeña voz maquiavélica que te dice que está bien, que está permitido, que te lo mereces, que lo hagas, que si no lo haces, lo que tu mente te diga. ¿Cuándo tienes esta tendencia a comportarte así? Y identifícalo en tu vida cotidiana, porque son líneas de pensamiento y son hábitos tan inconscientes y estamos tan adaptados a este tipo de conductas que lo que necesitamos un poco es hacerlo consciente. Y yo le decía, identificar, inclusive hay algo en psicología que se llaman autorregistros, los días que lo detona, las veces que lo he hecho, inclusive a veces hasta tienes que checar los horarios, porque como somos seres humanos que estamos con esta tendencia a los hábitos, a veces son muy inconscientes. Y entonces identifica cuándo lo haces, qué lo detona, cuál es tu pensamiento para hacerlo, si son ciertos días, si es específico con ciertas circunstancias, si alguna persona, no sé, todo este proceso lo lleva tanto el que tiene una ingesta o un comportamiento, ¿no? Había una chica que ella decía que cada vez que se peleaba con su pareja se iba al casino, ¿no? Y en su mente era, pues, para que se le quite, que pague lo que voy a gastar. Y así empezó, pero después a ella se le empezó a generar este proceso adictivo, proceso de dependencia, y entonces después ella se dio cuenta que ella provocaba la pelea, igual que el alcohólico llega a su casa, provoca la pelea y se va a beber. Inclusive en esta parte del sistema de recompensa la mente es tan maquiavélica que lo planeas. Y entonces voy a llegar, me voy a pelear, voy a hacer un conflicto de cualquier cosa y después del conflicto me voy a ir, voy a beber, tengo justificación, lo puedo hacer y llega esta parte en donde mi cerebro, dentro de mi línea de pensamiento y dentro de mi bioquímica cerebral, ya estoy buscando la recompensa, ya estoy buscando el placer, busco que lo detona y empiezo a crear estos comportamientos o estos círculos adictivos. Eso es lo que tenemos que empezar a ser consciente, porque entonces nosotros justificamos que no sabemos por qué lo hacemos, porque es tan inconsciente y porque aparte a lo mejor hasta tú mismo lo provocas, tú mismo lo detonas. El que está en un proceso adictivo a la tristeza, a la ira, a la ansiedad, a la depresión, a veces cuando yo les digo, analiza tus pensamientos para que empecemos a ver tus conductas. Una conducta tiene que ver con un proceso mental o una emoción. Todo se genera en nuestra mente, todo se genera en nuestro interior. Y entendamos, mente y cerebro, mente y bioquímica cerebral no es lo mismo, son cosas diferentes. Ya estamos hablando un poco de la parte filosófica, pero
pero nuestra mente habla de todos nuestros procesos mentales, todo lo maquiavélico que podemos tener, todo el inconsciente, todo el pasado, todos los traumas, todo lo vivido está aquí archivado en nuestra mente o en nuestro inconsciente. Si tú no tienes una mente sana, alteras tu bioquímica cerebral. Y el cerebro tiene funciones específicas, picos de dopamina, ciertas conductas, picos de cortisol, ciertas conductas, picos de serotonina, picos de adrenalina, falta de litio. El cerebro es una máquina perfecta que se mueve, o sea, tiene muchísimas funciones. Ahorita en esta parte de nuestro sistema neuronal y sistema de recompensas, se origina, yo creo que es como apretar el botón, pero lo que aprieta el botón es nuestra mente, nuestras emociones, nuestros procesos mentales, nuestra parte con esta tendencia a la concupiscencia, con esta tendencia al mal, con esta tendencia al placer, y porque nosotros no sabemos tener equilibrio. Estamos tan vacíos espiritualmente hablando y tenemos tan poca gratificación en la vida espiritual, lo voy a decir en el buen sentido, pero cuando nosotros no encontramos cierta felicidad o gratificación en la vida cotidiana o en la vida espiritual, entonces recurrimos a la carne. Y la carne se refiere en esta cuestión espiritual a los placeres, porque yo cuando he ido a centros de rehabilitación a dar pláticas con chicos, la semana pasada teníamos aquí invitados de un centro de rehabilitación, a veces yo les pregunto a los muchachos cuando voy y les doy pláticas y les digo, dime qué sustancia consumías, cuánto te dura el efecto de placer. Este efecto cada quien te lo describe, cómo lo procesa su mente, cómo lo procesa su metabolismo, cómo lo procesa su cuerpo, ¿no? Y entonces este proceso adictivo de no, pues tal efecto me duraba tanto tiempo, ¿no? A veces eran pocas dosis de tiempos, a veces algunos me decían, no, pues 30 minutos, 1 hora. Y cuando tú vas en este proceso adictivo, muchos decían, pues por eso me tenía que estar consumiendo cada 2 horas, porque se me bajaba el efecto y yo quería volver a sentirme bien. Y se me bajaba el efecto y volvía a querer sentirme bien. Ese proceso adictivo que tiene una persona que ingiere sustancias es exactamente igual que el que compra, que el que limpia, que el que ve pornografía, que el que se masturba, que el que roba. Como lo digo, hay cierta curva que bajas y estás en la vida normal y en la vida cotidiana, y la vida cotidiana no te ofrece estimulantes para ser feliz, y la vida cotidiana es muy aburrida. Y ayer en el grupo de autoayuda hablábamos del vicio de la sedia, y el Papa Francisco decía que este vicio es muy peligroso porque es una muerte lenta y es una parte en donde tú te acostumbras a no tener sentido de vida, a no tener felicidad. Yo a veces cuando en muchas personas en el acompañamiento terapéutico les digo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz en la vida cotidiana? ¿Levantarte te hace feliz? No. ¿Bañarte? No. Inclusive se supone que el baño nos da cierta tranquilidad y estimula ciertas zonas de felicidad. Ya ni eso te hace feliz. La comida, trabajar, ver a tu pareja, estar con tus hijos, ¿qué te hace feliz? Porque si estás en una, como diría el Papa Francisco, asedia, en una situación en donde tu vida se vuelve monótona, cotidiana, que no tienes esta estimulación de placer, vas a recurrir a buscar el placer en momentos efímeros y en circunstancias a las que si no tienes un control y si no sabes manejar tu voluntad y tus límites, empiezas este proceso adictivo. Como eso me hace feliz, voy, lo uso, voy, me lo estimulo, voy y me siento de esta forma. Y creo que lo más importante, Dios nos dio el placer, y el placer es un don de Dios en diferentes cuestiones. Yo cuando me tocó en esta parte estudiar sexología y teología del cuerpo, el placer más grande que nos ha dado Dios es la sexualidad. Y como no tenemos ciertos límites, como no sabemos disfrutarla, entonces nos vamos a los excesos como un adicto. El cuerpo está diseñado para sentir placer a través de los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, oído. Tú escuchas música y sientes placer, se estimula nuestra bioquímica cerebral. Vas a un concierto y sientes placer, ves a una persona, ves una película, pruebas algo, tocas a alguien,
nosotros estamos diseñados para experimentar el placer. Lo que pasa es que nosotros concentramos el placer en ciertas conductas. Cuando yo les digo a muchos, bueno, pero ¿qué te hace feliz aparte de consumir esto? ¿Qué te hace feliz aparte de comprar? ¿Qué te hace feliz aparte de limpiar? O sea, tu cerebro no encuentra felicidad en la vida cotidiana. No sabes encontrar felicidad en las cosas simples. No sé, ahorita en tomarte un vaso de agua helado, en ver a una persona, en estar en un lugar, en meditar, en degustar algo. Tu sistema de recompensas y tus procesos neuronales no encuentran placer porque lo tienen encasillado en cierta conducta que es la única que repites, que es la única que te hace feliz y que estás en un proceso adictivo. Sean emociones, sean conductas, sean comportamientos, sean relaciones, sean dependencias, sean sustancias. Eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Antes de concluir, les recuerdo que estamos todos los martes aquí en vivo a las 2 de la tarde a través de Valora Radio y que próximamente vamos a tener un taller. Nosotros trabajamos los lunes en el grupo de autoayuda bajo el esquema de los 12 pasos. Y dentro de los 12 pasos hay un proceso que es el cuarto y quinto paso, que habla sobre específicamente conocer esta línea de vida. Cómo, cuándo y dónde empecé a tener este tipo de conductas, o cómo, cuándo y dónde mi vida, ellos lo marcan como que tu vida perdió el curso, se descoyuntó, se torció. Yo quiero corregir conductas hoy en día, pero no sé, como lo digo cuando yo les digo, bueno, pero ¿cuánto tiempo tienes en esta conducta? No sé. ¿Por qué lo haces? No sé. Pues para eso es un proceso de acompañamiento y de taller, para que te des cuenta por qué eres lo que eres, por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, y si no sabes y lo haces, pues creo que eso está peor, ¿no? Y ese es un poco el proceso. Toda la información la pueden ver en la página de 500 metros, podemos estar en contacto, y los que quieran tener algún seguimiento o acompañamiento, pues nos vemos aquí, o la página de 500 metros, 500 MTS, espacio 500 MTS o 500 metros, o les dejo mi número de celular, 33 13 83 73 76. 7376. Si no, en redes sociales podemos estar en contacto. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, algunos temas, retroalimentación, y nos encontramos el próximo martes aquí en Cabinas. Gracias a Fabi, que estuvo en controles, mi querida y adorada Fabi, y a todos ustedes que nos acompañaron. Sigan en la programación de Valora Radio. Hoy ando muy y aquí estamos. Hasta luego.